Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy con la lección, un ratito, con la lección 10, que es la de la protección y representación de los incapaces de hecho, de hoy 9 de mayo del 2024. Dice la protección y representación de los incapaces de hecho. Los incapaces, dice nuestro folleto, de hecho, no pueden actuar por sí solos bajo la pena de nulidad de los actos que realicen, por lo que la ley debe encontrar una solución adecuada para superar este desequilibrio. Sabemos que los incapaces, ya sabemos quiénes son los incapaces, los menores de edad, los sordomudos, todos los que no saben comunicarse. Entonces, a eso se lo llama incapaces y no pueden ¿cómo se dice? No pueden tomar ninguna decisión y si lo toman, eso se anula en forma automática, ¿sí? Por eso dice, los incapaces de hecho no pueden actuar por sí solos bajo pena de nulidad de los actos que realicen, por lo que la ley debe encontrar una solución adecuada para superar este desequilibrio, ¿sí? Bien entendido. Protección en el pasado, dice, desde mucho tiempo atrás se ha protegido a los incapaces de hecho, a través de la patria potestad, la tutela, la curatela y otras instituciones. ¿Por qué dice esto que de los incapaces que fueron protegidos? Por la patria potestad que tienen los padres, la tutela que es designado por el juzgado, el curador también. Por lo tanto, siempre se buscó la forma de que ellos tengan la posibilidad de también darse a entender o de poder hacer algo, ¿sí? Protección según el Código Civil. En cuanto a los privilegios de los menores, nuestro código mantiene las instituciones de la patria potestad, la tutela y la curatela, eh, y mantiene el privilegio de la suspensión de la prescripción contra los incapaces de obrar por el tiempo que no tengan representante legal. En cuanto a los privilegios de los menores, nuestro código dice, mantiene las instituciones de la patria potestad sobre los menores y mantiene el privilegio de la suspensión de la prescripción. No. El privilegio de la suspensión dice, contra los incapaces. No prescribe. En cuanto a la representación y la asistencia, estas instituciones vigentes, dice, tienen dos características. Instituciones de representación y asistencia particulares, que son en este sentido, se hallan reguladas por la figura de la patria potestad, la tutela y la curatela. Si estos tres eh, ninguno de estos tres no tiene el menor o la persona que necesita de esto, no sirve de nada. No puede tomar ninguna decisión. Por eso dice, en este sentido se hallan reguladas por la figura de la patria potestad, que la patria potestad lo tienen los padres, ¿sí? La tutela y la curatela. En las instituciones públicas, en la protección y representación y de asistencia de los incapaces, que son la Dirección General de Protección al Menor, el Ministerio Público de Menores, que es un organismo judicial que también todos estos organismos forman parte
del organismo judicial. El Ministerio Público, juzgado civil, comercial y tutelar o correccional, todos estos son los que apoyan y ayudan y forman parte de esta parte de la justicia. Carácter de la representación de la Dirección General de Protección al Menor. Su carácter es extrajudicial y su finalidad es dar fuerza a la intervención del Estado, una amplia participación teniendo en cuenta los intereses del menor. Acá viene algo muy importante. Pues, el otro día ya les había dicho que el tema de penal es muy importante, es lindo, porque es muy profundo. Dice, representación de las personas por nacer. Recuerden que desde el momento de la concepción ya se tiene derecho. Y acá estamos hablando de la representación de las personas por nacer. Dice, son representantes de estas personas los padres y por incapacidad de esto, los curadores que se les nombra según el artículo 40 eh, en su inciso A, ¿sí? De este código. Por eso dice, por eso habla desde el momento de su concepción, acá ya tenemos desde el momento que va a nacer esa persona. Representación de los menores. Expresamente reza el Código Civil en el artículo 40, estamos viendo el artículo 40 en su inciso A, y en su inciso B dice, son representantes de los menores, los padres y los tutores que se les nombra en el caso que corresponda. La representación termina en los siguientes casos. Si es que se llega a un acuerdo, o mejor dicho, llega a vencer el tiempo, el plazo en que el juzgado le puso al curador, al tutor, entonces él tiene la obligación de entregar esto. ¿En qué momento? Dice, la representación termina en los siguientes casos. Cuando el menor llega a la mayoría de edad, cuando se emancipa, por fallecimiento del menor. Son algunas de las formas o los motivos por el cual el curador deja de asistirle a esa persona. ¿Sí? Cuando llega a la mayoría de edad, cuando se emancipa y por fallecimiento del menor. Que ya habíamos hablado también, ya habíamos dicho qué significa la emancipación de los menores. ¿Sí? También tenemos, dice, la situación de estas personas con respecto al goce y el ejercicio de los derechos. Si bien es cierto que el Código Civil no define las personas por nacer, se puede inferir, sin embargo, en la lectura del artículo 28, el alcance y realidad de los mismos, por cuanto que el mismo establece que los concebidos pueden adquirir bienes por herencia, donaciones o legados. Eso no se le niega a ellos. Ellos pueden recibir, solo que no pueden proceder por ellos mientras ellos sean menores o sean incapaces. Por eso dice, pueden adquirir bienes por herencia, donaciones o legados, pero con la diferencia de que ellos no pueden proceder por eso. En consecuencia, dice, los concebidos son las personas por nacer. Respecto al goce, las personas por nacer son tales porque tienen capacidad de derecho, pero no así respecto a la capacidad de hecho, por cuanto no pueden ejercer por sí mismos o por sí solo sus derechos.
tienen sus derechos. Les vuelvo a recordar de que el ser humano, desde el momento de su concepción, ya tiene derecho. Por eso dice acá, en consecuencia, los concebidos son las personas por nacer respecto al goce. Las personas por nacer son tales porque tienen capacidad de derecho, pero no así la capacidad de hecho. La persona que acaba de nacer no puede decidir, no puede tomar ninguna decisión. Luego tenemos la incapacidad de los menores. Dice, son incapaces. Estos incapaces son de dos clases, a saber, menores de 14 años y mayores de edad, pero menores de 20. Mayores, menores de 14 años y mayores de edad, pero menores de 20. Que a partir de 20 para arriba, ellos ya pueden tomar sus propias decisiones. Los primeros dice tienen incapacidad absoluta de hecho, de obrar o de ejercicio. En cambio, los mayores de 14 años, pero menores de 20, pueden realizar determinados actos jurídicos. Por ejemplo, contraer matrimonio a los 16 años, cumplido. Las mujeres pueden asimismo hacer testamento cuando hayan cumplido 18 años. Y además reconocer hijos extramatrimoniales con autorización del juez tutelar. En cuanto a las personas y bienes, los menores por su incapacidad, Hoover dice, de hecho están bajo la patria potestad y son sus padres o tutores en sus casos quienes obran en nombre y representación de dichos menores, salvo en los casos que la ley confiere para actuar por sí solos, los menores de incapacidad relativa. Los menores de incapacidad relativa. En cuanto a los bienes, son administrados por sus respectivos representantes, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así, por ejemplo, el menor que goza por su trabajo, su trabajo, sueldo determinado, lo administra él mismo. Por ejemplo, el menor que goza de su trabajo, sueldo determinado, con un sueldo, eso es suyo. Y él puede manejar eso. Pero hay cosas que no puede. Como sabemos, no pueden, siempre y cuando no tenga un tutor, no tenga un curador con él, no puede. Pero su salario sí, porque es de su trabajo. Todo esto tiene un tiempo, tiene un periodo. Y ese periodo, dice, el Código Civil establece que cesa la incapacidad de los menores cuando estos hayan cumplido los 20 años. Recuerden que en el párrafo anterior dice menores de 14 y eh, menores de 14, ya pasamos a la siguiente, la página anterior, y menores de 20. ¿Sí? Y acá dice, el Código Civil establece que cesa la incapacidad de los menores cuando estos hayan cumplido los 20 años. Y también por emancipación, lo cual consiste en sustraer o liberar al menor de la patria potestad por las cuales, por causas establecidas en el Código Civil y dar la capacidad de obrar con sus limitaciones establecidas en el mismo código. Porque dice que, según dice, que a partir de los 20 años ya se tiene un mayor o una mayor concentración y es por eso que la persona de 20 años ya se le puede dar toda esa libertad. Según el artículo 40 del Código Civil, dice, ¿quiénes son los representantes de los menores?
Según el artículo 40, los representantes de los menores son sus padres y por falta de incapacidad de ellos, los tutores que se les nombran. Desde el punto de vista de los representantes de los menores pueden faltar los padres, no así la persona por nacer, pues bien puede tratarse de menores huérfanos. Si no está ninguno de los dos, si no están los padres, si no está la persona que haya sido nombrada para que esté presente en el de nacimiento, es una criatura huérfana, según el artículo 40 del Código Civil. Desde el punto de vista de los representantes de los menores, pueden faltar los padres, no así de la persona por nacer. Pues bien, puede tratarse de menores huérfanos. En algún caso que haya un conflicto de intereses, dice, en caso de oposición de intereses entre los incapaces y los de su representante, necesario, este debe ser sustituido por un curador especial para el caso de que se trate. Así como los hijos también tienen problemas con sus padres, también el, estas personas tienen problemas con sus tutores. Entonces, ¿qué pasa? Se le nombra un curador, que el curador está por encima de otra vez del tutor. La acción, dice, según el código, la acción para solicitar el nombramiento del curador la tienen los interesados por la ley, familiares directos, acreedores o por denuncia de un tercero ante el Poder Judicial. Yo puedo pedir, pero no pedirle al hijo, ni al padre, ni a nadie, sino yo tengo que ir al Poder Judicial a pedir eso, que nombre una persona, un curador. ¿Cuál es la asistencia para los menores? Los menores, al igual que las personas por nacer, dice, se hallan sujetos al régimen de representación. No obstante, hay ciertos actos para cuya realización ellos necesitan solo la asistencia, como en el caso del matrimonio, para el cual solo requieren el consentimiento de los padres. Y ellos ya tomaron la decisión, aún siendo menores, que pueden hacer eso. Una vez que tengan el consentimiento de los padres. Y esa es una forma en que los menores también se emancipan, casándose joven o casándose siendo aún menores. Y por último, en esta clase, en esta bolilla número 10, dice la representación de los interdictos y los inhabilitados. Dice, tenemos que todo lo expuesto resulta que la representación de los interdictos e inhabilitados la ejercen los curadores nombrados a tal efecto, conforme lo avalan el inciso C y D del artículo 40 del Código Civil. Acá nada se hace por casualidad. Acá nada se hace sin que haya un artículo en el código donde diga esto se debe hacer y esto se hace. Ningún juez puede actuar por sí solo o porque quiere hacerlo. No, si quiere hacerlo, para eso están las leyes. Y actúa en consecuencia. Entonces, esperando que esta
bolilla número 10, del cual hablaba o habla de la protección y representación de los incapaces de hecho. Sea provechoso, sea productivo eh, para ustedes y que se ponga en práctica. En lo civil esto es poner en práctica. Así como estuvimos hablando en otras clases, como les dije, que en penal también, porque penal es mucho más profundo que el civil. Y a quienes gusta el penal, lo penal, se va a dar cuenta. Y a medida que van dando clases, van a ir viendo de que ya van a ir formando sus, eh, hacia dónde van a apuntar, hacia qué lado van a ir, si en lo civil, penal, laboral, porque todo eso se, y a partir de ahí van a ir viendo ya eh, con qué se van a quedar. El derecho en sí es profundo, el derecho en sí es lindo, el derecho en sí es importante. ¿Por qué? Porque no solamente para el acusado, no solamente para el acusador, no solamente para el abogado defensor y solamente para el abogado defensor, acusador, no, el derecho es uno solo. El derecho no es solamente para el pobre, no es solamente para el rico, no es solamente para el desempleado, porque hay una frase que dice que ante la ley todos somos iguales. Toda la Constitución debe respetar el señor presidente de la República, como también el último eh, ser humano de la tierra o del territorio, desde el más chico al más grande. Desde el momento que cumpla su mayoría de edad, con más razón debemos respetar la Constitución. Como y repito, desde el presidente de la República hasta el más chico, debe respetar la Constitución. Espero que esto sea agradable al día de hoy, que hayan puesto oído y que se graben lo que se está dando para el bien de ustedes. Buenas noches.